Hola, ¿cómo estás? De nuevo con ustedes, su amigo y su hermano, el pastor Víctor Moya. Espero estén bien ustedes y su familia. El día de hoy me encuentro estudiando una porción de las Escrituras y mientras la leía y la estudiaba, me quedé analizando una porción de las Escrituras que me pareció una palabra muy poderosa que quiero compartir contigo el día de hoy. Esa palabra se encuentra en el libro de Juan capítulo 5. El libro de Juan capítulo 5 versículo 1 en adelante. Escuchemos este relato. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y allí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento de las aguas, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba las aguas, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento de las aguas, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agitan las aguas, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Esta palabra es bastante interesante. Tiene como título El paralítico de Betesda. El paralítico de Betesda. Eh, la palabra que el Señor le dice, nuestro Señor Jesucristo le dice a este hombre, parece una palabra tonta. Parece una palabra tonta e ilógica de que si tú le preguntas a una persona que está enferma o en cualquier circunstancia negativa, le dices, ¿quiere que esa circunstancia negativa cambie? Obviamente la persona te va a decir que sí. ¿Ves? Y pareciera que fuera una palabra ilógica, una palabra tonta, pero si nos ponemos a analizar quién fue que dijo esa palabra, la palabra deja de ser tonta y empieza a generar o a tener sentido. ¿Ok? Empieza a tener sentido. ¿Por qué? Porque no salió de la boca de cualquier persona, salió de la boca de nuestro Señor Jesús. Para entender un poco más esta historia es necesario que analicemos la vida de este hombre que yacía o tenía allí 38 años enfermo. Hay que analizar un poco la vida de este hombre. Eh, Más o menos qué edad podría haber tenido este hombre. Este hombre, si yacía, tenía una enfermedad de parálisis de 38 años. Este hombre podría tener una edad entre 50 y 55 años. Esa podría ser la edad promedio que podría tener este hombre. Este hombre pudo haber quedado paralítico a partir de los 12 años. Podría haber quedado paralítico a los 12 años, una etapa bastante fuerte en un ser humano porque los psicólogos han entendido, han comprendido a través del estudio de los seres humanos de que los seres humanos desde los meses de nacido hasta los 5 años que se forma el carácter, de los 6 años en adelante, que es todavía la etapa de la niñez, el ser humano empieza a poner en ejecución dicho carácter. Pero si este hombre eh, quedó paralítico, quedó paralítico a los 12 años, podemos ver que durante esos 38 años siguientes, la vida de este hombre no debió ser fácil. La vida de una persona paralítica, la vida de una persona ciega, la vida de una persona de cualquier tipo de enfermedad que lo mantenga postrado en algún lugar, no debe ser absolutamente nada fácil la vida de esta persona. Otra cosa que debemos tomar en cuenta en la vida de esta persona es la clase de vida que tenía. Una persona que se encontraba cerca de la fuente o el estanque de Bethesda, una persona que prácticamente vivía de limosnas y se tenía que estar allí para poder bajarle a ese estanque para cuando el supuesto ángel
tocara y moviera las aguas, el poder estar allí. Una persona que pasaba sus días y sus noches enteras cerca del estanque, porque la palabra me dice que alrededor de esos tanques habían cantidades de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, personas que con cualquier tipo de enfermedad se conseguían allí. Y si querían ver ese supuesto milagro, tenían que estar ahí día y noche. Así que la vida de este hombre allí en ese lugar era una vida de mendicidad. Otra cosa que es necesario que analicemos sobre la vida de este hombre, que al parecer este hombre no tenía familia, porque cuando el Señor Jesucristo le dice quiere ser sano, una de las cosas que dice él, Señor, no tengo quien me lleve al estanque cuando el movimiento de las aguas y cuando intento arrastrarme y llegar ya hay otra persona que ha entrado primero que yo al estanque. Ahí podemos notar que una persona que se la pase día y noche en esa condición y que no tenga, que oye, esta persona lo han abandonado sus familias o una persona que no tiene una familia. Y podemos ver el tipo de mentalidad, el tipo de carácter, el tipo de personalidad que debió tener esa persona o empezar a generarse en la mente y en el corazón de esta persona durante esos 38 años de enfermedad. Otra cosa interesante aquí es que es la pregunta. Volvemos nuevamente a la pregunta precisa. Jesucristo, nuestro Señor, le hace una pregunta específica y él esperaba una respuesta específica. Si nuestro Señor Jesucristo le dice, ¿quieres ser sano? La respuesta de este hombre tenía que ser sí, sí quiero ser sano. O tenía que ser no, no quiero ser sano. ¿Ves? Pero era una pregunta específica y la respuesta tenía que ser una respuesta también específica. Pero el hombre no le respondió ni sí ni no. El hombre simplemente se excusó que no tenía quien lo ayudase. Pero esa no fue la pregunta que le hizo nuestro Señor Jesucristo. Esto me lleva a entender algo referente a los seres humanos. A veces nos acostumbramos a estar mal. Nos acostumbramos a los conflictos familiares, nos acostumbramos a los conflictos matrimoniales, nos acostumbramos a la pobreza, a la escasez y a la miseria. Eso se vuelve una costumbre en el ser humano. La pobreza, la escasez y la miseria. Este hombre con una enfermedad de 38 años, este hombre se había acostumbrado ya a vivir de esta manera. Por eso nuestro Señor Jesucristo le dice la palabra, ¿quiere ser sano? Este hombre simplemente tenía que responder sí, pero él no respondió sí, simplemente sacó una excusa. Como muchos de nosotros, puede alguien decirnos, ¿quieres solucionar ese conflicto matrimonial? Muchos podrían decir, sí, sí quiero. Otros podrían decir, no, no quiero. Pero solucionar ese conflicto matrimonial, solucionar ese conflicto familiar, solucionar la pobreza, la escasez y la miseria, entre otros tantos problemas en nuestras vidas, la respuesta y la pregunta de nuestro Señor es, ¿quieres salir de esa circunstancia? Nuestra respuesta debería ser sí. Pero cuando nos excusamos del por qué estamos en esa circunstancia, prácticamente entre letras o entre líneas le queremos decir no. Le queremos decir que no. Y es necesario que nosotros empecemos a analizar las condiciones en las cuales nos podemos encontrar. Aquí, en esta historia, aparecen dos palabras. Yo le dije al comienzo que aparecen dos palabras poderosas que no aparecen textualmente, pero aparecen allí entre líneas. Aparecen allí entre líneas. Y la palabra es sí o no. Sí o no. Dos palabras poderosas, dos palabras sencillas, pero que encierran una poderosa respuesta. El sí y el no. Para los países occidentales, el sí es una palabra positiva y el no es una palabra negativa. Pero no es necesariamente tiene que ser así. ¿Cuántas veces un sí que tú has dicho se ha convertido en tu vida en algo negativo? ¿O cuántas veces un no que has dicho se ha convertido en algo
positivo, porque la palabra sí o la palabra no encierran. ¿Qué encierran esas dos palabras? Número uno, encierran decisiones. Encierran decisiones que tú y yo debemos tomar. Cuando le decimos sí a esa mujer o sí a ese hombre con el cual pretendemos o queremos casarnos, cuando le decimos sí a ese negocio o no, cuando le decimos sí a nuestros hijos o no, esas dos palabras son poderosas y van a marcar nuestra vida positiva o negativamente. Las dos palabras, estas dos palabras sí, no, no son buenas ni malas. No son buenas ni malas, son una palabra que van a causar un efecto en nuestra vida y debemos analizar muy bien antes de decir sí o de decir no. Yo he aprendido que hay tres cosas que van a marcar nuestras vidas de manera positiva o de manera negativa. Y estas tres cosas tenemos que doblar rodillas y pedirle sabiduría al Señor para tomarlas y pedirle al Señor que nos ayude a tomar estas tres decisiones. Porque son tres decisiones que van a marcar nuestra vida. No me estoy hablando, no me estoy refiriendo a decisiones como si me pinto el cabello de rojo o me lo pinto de amarillo. No me estoy refiriendo a decisiones como si me cepillo hoy o no me cepillo, si me cepillo los dientes o no, si me baño o no. No, estoy hablando de decisiones trascendentales que van a marcar mi vida. Y esas tres cosas o esas tres palabras que van a marcar o decisiones que van a marcar mi vida, número uno es casarme. Si yo no tomo bien la decisión con quién me caso, esta decisión va a marcar mi vida negativa o positivamente. Por eso debemos pedirle orientación a Dios antes de tomar esta decisión tan tremenda que es casarnos. Porque el casarnos no es fácil. Viene a mi mente en este momento una canción de la colombiana Shakira, que dice en la canción, ¿el anillo para cuándo? Esa parte de la canción es muy simbólica, aunque tal vez mucha gente no le ha prestado mucha atención a eso, pero el anillo de un matrimonio es algo simbólico y está plasmado en esa canción. Es una mujer que le está diciendo a esa persona que tiene tanto tiempo de novio, ¿el anillo para cuándo? Porque el anillo encierra derechos y deberes. Derechos que tiene ella hacia él y deberes. Ella tiene derechos y deberes hacia con él y él tiene derechos y deberes hacia con ella. Y cuando nosotros no tomamos la decisión correctamente de con quién vamos a casarnos, eso va a marcar nuestras emociones, nuestra vida, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestra vida espiritual va a ser marcada por esa decisión. Así que hay que saber con quién nos vamos a casar. La segunda decisión es hacer negocios. Si tú inviertes cierta cantidad de dinero en un negocio que no le has pedido orientación a Dios primero y no esperas la respuesta de Dios y pierdes ese dinero, ¿qué va a pasar? Que retrocedes y tienes que empezar desde cero. Así que el hacer negocio es una decisión que debemos doblar rodillas y pedirle a Dios que nos oriente y pedirle sabiduría al Dios de lo alto. La tercera decisión, que si no la tomamos adecuadamente va también a marcar nuestra vida, es mudarnos. Cuando decidimos mudarnos de un municipio a otro, de un estado a otro, de una ciudad a otra, o de un país a otro, o de un continente a otro, debemos pedirle orientación a Dios. Porque el mudarnos marca nuestra vida. No es una decisión que debo tomarla al azar. Son decisiones que debo pensarla, meditarla y pedir ayuda al Señor para que me oriente a tomar decisiones. Yo que estoy aquí en Venezuela, conozco cantidades de amigos que se fueron en el momento de la crisis, pero muchos regresaron con las tablas en la cabeza, lamentablemente. De los muchos que se fueron, un pequeño grupo le está yendo bien, pero hay otro fuerte grupo que no se vienen por vergüenza, porque no le fue bien allá. Y hay otros que sí se tomaron la decisión de venir y tuvieron carácter y decir, no me fue bien por allá.
Se fueron simplemente a probar suerte. Esas clases de decisiones no se prueban suerte. No se debe probar la suerte. Se debe pedir orientación a Dios para nosotros tomar esa decisión. Porque si mal tomamos esa decisión, vamos a ir a un país donde hay una cultura diferente, una economía diferente, una manera de ser diferente y yo debo adaptarme a ese lugar. Y si no me adapto a ese lugar, voy a fracasar. Entonces son tres cosas a las cuales debemos pedirles orientación a Dios. Y no podemos acostumbrarnos simplemente a lo malo. No podemos acostumbrarnos. Esa palabra sí, no, es tan poderosa que también demuestra nuestro tipo de carácter. Hay personas que le dan larga a una respuesta, le dan larga a ese sí o le dan larga a ese no. ¿Por qué le dan larga? Porque eso da mucho que decir de su carácter, porque en su carácter hay miedo, hay temores, hay dudas que los llevan a tomar una decisión. En este hombre, en este paralítico, cuando Jesús le da esa pregunta, en ese hombre había miedos, había dudas, había temores. ¿Por qué? Señores, tenía 38 años enfermos, era normal que esa enfermedad moldeara el carácter de esta persona, en vez de ser nosotros que moldeemos la circunstancia y mordiemos la enfermedad, mordiemos la pobreza, la escasez, la miseria, mordiemos a nuestro matrimonio, mordiemos nuestra familia. Terminan esas circunstancias mordiendo nuestro carácter y poniéndonos a trabajar para ello. En el caso de este hombre, la enfermedad de 38 años, esa parálisis de 38 años, paralizó su mente, paralizó su alma, paralizó su espíritu. Por eso nuestro Señor Jesucristo le hace una respuesta: ¿quieres ser sano? No es una respuesta ilógica. Es la misma pregunta que nuestro Señor Jesucristo nos dice. ¿Quieres resolver esa circunstancia matrimonial? ¿Quieres resolver esa problemática con tus hijos? ¿Quieres salir de la pobreza? ¿Quieres salir de la escasez? ¿Quieres salir de la miseria? ¿Quieres abandonar ese carácter que te ha mantenido estancado durante tantos años? ¿Quieres abandonar esos pensamientos que no te llevan a ningún lado? ¿Quieres dejar atrás ese sentimiento o esas emociones que te mantienen estancados y anclados al pasado? Simplemente el Señor Jesucristo te dice: ¿quieres? ¿Cuál va a ser tu respuesta? No te la voy a decir yo. Esa es una decisión que debes tomar tú. Yo tomé hace mucho tiempo mi decisión. Y aunque hay muchas decisiones que se toman, que a veces son difíciles de digerir, debemos ser valientes para tomar decisiones. Miren lo que hace nuestro Señor Jesucristo, algo impresionante que da mucho que decir del carácter de Él. Él no esperó que ese hombre le dijera así. Miren lo que me aparece aquí. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era el día de reposo aquel día. Jesús es tan maravilloso que no esperó que nosotros le dijéramos un sí. Simplemente declaró una palabra sobre aquel hombre, sobre su parálisis, y le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Esa es la palabra que el Señor nos dice en este momento. Toma la decisión en mi nombre de levantarte. Toma la decisión en mi nombre de empezar a restaurar tu matrimonio, de restaurar tu familia, restaurar tu finanza. Toma la decisión de pelear contra la miseria, la escasez y la pobreza. Toma la decisión de emprender. Toma la decisión de crecer espiritualmente. Toma la decisión. Necesitamos tomar decisiones. Este hombre, por la mentalidad que tenía en 38 años que le dejó esta enfermedad, no sabía qué decir. Pero simplemente cuando llega Cristo a nuestras vidas, Cristo nos empuja a que tomemos decisiones. Y la decisión es: sígueme, ven y sígueme. Esa es la decisión que el Señor quiere que nosotros tomemos, que le sigamos. En el libro de Mateo 5:37 aparece también una parábola que dice que un hombre tenía dos hijos y necesitaban que fueran a trabajar
a su huerto. Y él le dice a uno, hijo, ve a trabajar en mi viñedo. Y él le dice, el hijo le dice no, y luego se dirige al otro hijo y le dice, hijo, ve a trabajar en mi huerto. Y el otro hijo, el segundo hijo, le dice sí. Pero qué tremendo que el que dijo no fue el que se arrepintió de su decisión y fue. Y el que dijo sí, simplemente le dijo sí para salir del paso, pero no fue. ¿Qué encierra esa parábola? Que nuestro sí tiene que ser sí y nuestro no tiene que ser no. Mateo 5:35 y Mateo 21 del 28 a 32. Aparece esa pequeña anécdota. El 5:35 quiere decir que nuestro sí tiene que ser sí, nuestro no tiene que ser no. Nuestro Señor nos dice, toma decisiones, que tu sí sea sí, que tu no sea no. Aprende a vivir con las decisiones que hemos tomado. Transforma tu entorno a través de las decisiones que has tomado. Transforma tu familia, transforma tu hogar, transforma esa supuesta realidad negativa que tienes, transfórmala a través de decisiones. Y la decisión que debes tomar es decirle, Señor, sí quiero ser sano. Señor, sí necesito restaurar mi matrimonio, sí necesito restaurar mi familia, sí necesito restaurar mis pensamientos, sí necesito renovar mis pensamientos. Este pasaje bíblico del paralítico de Betesda me lleva también al libro de Apocalipsis capítulo 3:14. Miren lo que dice esta porción de las Escrituras. Escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto, se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente, ni frío ni caliente. Ojalá fuera frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por lo tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado a fuego para que seas rico, vestiduras blancas para que te tapes y que no se descubra tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso, arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Qué palabra tan tremenda esta, la que nuestro Señor Jesucristo le está diciendo al ángel de la Odisea, o sea, al ministro de la Odisea y también a la Grey. Eran unas personas que se creían, o él era una persona que se creía rico, pero él le decía, no, eres pobre y eres miserable. Te recomiendo que de mí compres oro refinado a fuego. ¿Por qué oro refinado a fuego? Simple, porque el oro, mientras más fuego lleva, más candela lleva, más brillante se hace. Mientras más candela lleva, los otros nutrientes extraños que puedan haber dentro de ese elemento llamado oro va a empezar a salir y va a quedar simplemente el oro. Y cuando le dice también de sus vestiduras blancas, le está hablando de su carácter, de su personalidad, que debe santificar su vida, que debe tomar decisiones. Y la otra palabra que aparece allí es cuando dice, y compra colirio para que te unjas en los ojos. ¿Qué le está diciendo? Es necesario que te eches colirio para que logres visualizar lo que está pasando a tu alrededor. Es necesario que te eches colirio en los ojos para que veas los fracasos de las decisiones que has tomado porque no me has metido a mí en esas decisiones que has tomado. Entonces, mira lo que le dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Está hablando de una iglesia que sacó a Cristo de su vida.
¿Cuántos de nosotros lamentablemente hemos sacado a Cristo de nuestra vida y las decisiones? Esa fue la primera decisión negativa que hemos tomado y todas las demás decisiones han sido una tras de otra decisiones negativas, pero Él siempre está ahí a la puerta tocando. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él. Esa palabra cena no te dice desayunaré con él, almorzaré, te dice la palabra cena, porque la palabra cena es algo íntimo, es aquello, intimidad que nuestro Señor Jesucristo quiere tener contigo, quiere tener conmigo. Él simplemente está esperando que tú y yo tomemos una decisión. Así como le dijo al paralítico de Bethesda, ¿quieres ser sano? Él nos dice hoy a nosotros, ¿quieres ser libre de esas cadenas que te oprimen? ¿Quieres ser libre de esa enfermedad? Sea la que sea, nuestro Señor tiene el poder para sanarte. ¿Quieres ser libre de la miseria, de la escasez, de la pobreza? ¿Quieres ser libre de aquello que te está derrumbando por dentro? ¿Quieres ser libre de esas emociones o sentimientos tóxicos? ¿Quieres ser libre? ¿Quieres ser libre? Hombre, mujer, hijos de Dios, ¿quieren ser libres? Esa es la palabra de nuestro Señor Jesucristo para hoy. ¿Quieres ser libre? Toma tú la decisión si quieres ser libre. Una de las cosas en los centros de drogadicción o alcohólicos anónimos, una persona antes de ser sana debe reconocer que tiene un problema. Esa pregunta que el Señor Jesucristo le hizo nos da a entender que debemos reconocer si tenemos algún problema. Si reconoces hoy en el nombre de Cristo Jesús que tienes un problema, la respuesta que le dirás al Señor Jesús, sí, necesito ser sano. Dios te bendiga.